Gusto saludarle, Amparo. Ujú. Igualmente, doctora. Pues muchas gracias por la invitación a este primer Congreso de Salud Mental Forense y de Derechos Humanos. Sé que me dejaron un tema, pues no tan sencillo, ¿no? Es acerca de la violencia y la enfermedad mental, en particular la esquizofrenia. Voy a hacer, digo, hay un recuento, para eso me permití hacer un índice donde veamos algunas generalidades de lo que es la enfermedad, en particular la esquizofrenia, algún vínculo que existe entre esta condición y la violencia, qué implicaciones puede tener en lo clínico y algunas implicaciones legales con algunos resultados de unos experimentos que se han hecho en la percepción de la violencia que uno puede tener de estos sujetos, ¿no? Para llegar a unas conclusiones donde expongo algo sobre los mitos y las realidades que tiene esta enfermedad, porque a lo largo del tiempo ha sido altamente estigmatizada. Sin más preámbulo, les aviento mi rollo. Mi gusto. La enfermedad llamada esquizofrenia, eso es, en realidad, es un término que ha ido evolucionando históricamente desde los primeros conceptos en mediados del siglo XIX, donde un francés, Benedict Morel, describe algo que se llamaba el demencia precoce, conceptualizándolo acerca de un caso de una mujer donde hay un deterioro, ¿no? Por eso le llama de esta manera. Curiosamente, pues este concepto se ha ido evolucionando a lo largo del tiempo para poder nombrar lo que nosotros llamamos o entendemos como esquizofrenia, ¿no? Entonces, la demencia precoce, Kraepelin retoma esa como idea, pero le da otro sentido. Entonces él la llama demencia precoz, que es tal vez el concepto más conocido, que es a principios del siglo pasado, donde habla de una serie de casos de adolescentes o adultos jóvenes que empezaban a perder ciertas propiedades cognitivas y una serie de síntomas particulares. Entonces él decía es que parece como si se demenciaran, o sea, como si las capacidades que habían adquirido a lo largo de la vida hasta ese momento cambiaran, ¿no? Entonces por eso se mantiene esta idea de demencia en el sentido de que pierden capacidades. Ya después, Bloiler, que es fundamental para la historia de la psiquiatría, digo, también Kraepelin lo fue, ¿no? Al hacer esa gran nosología y separación de lo que sería la demencia precoz de la enfermedad maníaco-depresiva, al dividirlos, nos da la opción de poder clasificar mejor las enfermedades mentales, porque antes de Kraepelin, lo que hablábamos era de síndromes, por ejemplo, síndrome de Cleren-Vaux, síndrome de este, como el que lo veía se le ponía su apellido, ¿no? Imagínense un síndrome de plano de tal, ¿no? Entonces él, al hacer esta nosología, pues nos da más claridad en los conceptos y se empieza a utilizar un método más de una observación sistemática, ¿no? Entonces, en esa observación, Bloiler le dice a Kraepelin, sí, sí, tienes razón, hay una serie de elementos y de grupos donde, en esta serie de grupos y de elementos donde sí parece algunos como si perdieran ciertas funciones, pero en realidad la persona se cambia, se transforma. Y una característica esencial es que la mente se cambia, ¿no? Se escinde. Entonces acuña el término de mente escindida o de esquizofrenia, que es el que seguimos utilizando hasta ahora. Ya los siguientes, pues les dan, afinan pues este concepto, por ejemplo, en la psicopatología general, a través del método fenomenológico de Karl Jasper, lo que hace es poderle a esos síntomas que ya Bloiler, Kraepelin, Morel, etcétera, ya habían observado, pero no se habían clarificado tanto, le da un sentido fenoménico. Entonces, eso hace que las personas que vemos los enfermos mentales podamos categorizarlos y darle una observación como muy, muy sistematizada, ¿no? Y luego hay otros autores como Kurt Snyder, que era alumno de Jasper, que logra él, a través de su método, de la observación, porque acuérdense, todavía no había antipsicóticos, entonces no había tratamiento para estas personas, estaban recluidas. Entonces yo que los médicos se la pasaban viendo a las personas, entonces veían los síntomas y podían ir clarificando una y otra vez esos síntomas, ¿no? Así siguen los fenómenos evolutivos y los siguientes dan mucho sentido a ir clarificando la esquizofrenia, no por como en esquizofrenia que podríamos llamar real y aquella que es transitoria. Entonces uno puede empezar a separar, ¿no? Para que estas ideas, estos fenómenos descritos en la historia de la psiquiatría de los síntomas, se pudieran entonces poder insertar en las clasificaciones. Entonces ya no es que no veamos la fenomenología, la seguimos viendo, pero ahora ya podemos clasificar de una manera más organizada, sistematizada, con fines de una mejor comunicación entre profesionales a través de las
grandes manifestaciones de esta enfermedad en las clasificaciones, como sería el DSM-5, muy citado, o la CIE-11, ¿no? Que ya está nuevamente en circulación, ¿no? Entonces, Bloyer decía, ¿qué es la enfermedad? Pues es un grupo de psicosis, o sea, no es una sola psicosis, y entendemos psicosis con aquel pensamiento que pueda ser ajeno o en paralelo a la realidad compartida. Operativamente, psicosis en la actualidad es si la persona tiene ideas delirantes y alucinaciones, que eso ahorita lo voy a retomar cuando veamos los síntomas, ¿no? Entonces, este curso de este grupo de enfermedades para Bloyer dice, es un curso lineal, a veces crónico, a veces intermitente, ¿no? Pero que no permite una completa restitución. O sea, la persona no es el mismo cuando empieza la enfermedad, ya no es el mismo, ya no vuelve a ser, aunque mejoren sus síntomas, no vuelve a ser nunca el mismo. Y él dice que hay 4 síntomas fundamentales, ¿no? Las asociaciones en el pensar, en el afecto, la ambivalencia y el autismo, esta pérdida de asociación, no en el autismo como se conoce actualmente como un trastorno de ese espectro, sino más bien como una pérdida de la asociación de las ideas, como un pensamiento más vertido hacia el sí mismo, ¿no? Si uno avanza en este concepto desde principios del siglo XX hasta las clasificaciones actuales, lo que observamos básicamente es que en la esquizofrenia la definición es operativa, ¿no? Entonces la persona tiene que tener una serie de síntomas, por ejemplo, 3 o más, 2 o más, 4 o más, dependiendo el criterio que uno va a hacer, la clasificación y sobre todo, ¿no? Sobre todo, el tipo de enfermedad. En el caso de la esquizofrenia, pues está muy parecida el concepto y su definición en las dos clasificaciones, ¿no? Aunque tiene sus variantes, sobre todo sintomáticas. Curiosamente, ¿por qué dirán ustedes, pues no se ponen de acuerdo los psiquiatras y siempre están cambiando las clasificaciones? No, lo que pasa es que no es tan sencillo clasificar la permanencia de un síntoma a lo largo del tiempo. Entonces, la observación que uno hace como clínico, uno ve cómo va cambiando el síntoma, ¿no? Entonces, eso ha sido, pues que ahí se inserten muchas fantasías de las personas, muchas ideas que no necesariamente corresponden con la descripción clara del síntoma. Lo que sí es que ha sido persistente es que el diagnóstico que hagamos como profesional de la salud a las personas que tienen síntomas, tienen esquizofrenia, es un diagnóstico clínico, porque no hemos descubierto marcadores diagnósticos. ¿Cómo sería un marcador diagnóstico? Por ejemplo, en la diabetes, si yo voy al laboratorio allá de su preferencia, ¿no? Me toman la muestra de sangre y dicen, no, usted tiene más de 126 mililitros por decilitro de glucosa en sangre. Ese es un marcador. O sea, ya, ese es un marcador donde objetivamente yo puedo decir, ese sujeto tiene diabetes. En psiquiatría es muy complicado porque el órgano que tendríamos que tener o que marcar sería el cerebro. Entonces es muy difícil acceder a él. Es una manera directa, o sea, de un tejido, etcétera. Entonces lo que se están buscando son marcadores que puedan ratificar el diagnóstico, marcadores imagenológicos, marcadores cognitivos, etcétera, como derivados de esa condición de enfermedad, ¿no? Entonces, por eso echamos mano a las clasificaciones. Entonces, es muy fácil si uno revisa el DSM-5, la CIE, revisarlo y ver ahí. Y lo que aparece es como una lista de síntomas. Entonces, lo que uno hace es agrupar los síntomas observados, conducta del sujeto, lo referido por las familias, etcétera, la historia, la evolución del tiempo, para poder tomar en cuenta la intensidad del síntoma, su duración, los factores asociados, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que el diagnóstico sigue siendo clínico. Entonces, ¿cómo definiríamos la esquizofrenia? Pues como un trastorno mental que se caracteriza por distorsiones del pensamiento. O sea, el pensamiento se afecta, ¿no? La percepción, la experiencia de la persona, por eso es que no se permite una restitución ad integrum, diría Bloch, ¿no? La cognición, la forma en cómo interpreta el mundo, la voluntad o volición, esas ganas de hacer las cosas. Por ejemplo, si yo tuviera problemas para la voluntad, a lo mejor estaría en mi casa acostado, ¿no? Y no estaría aquí pues, dando la charla. Del afecto, una restricción de sus afectos o afectos inapropiados, de su comportamiento y de la motricidad. Los síntomas entonces no son manifestación de otra cosa. No aparece porque esté intoxicado por metanfetaminas o por cocaína, ni aparece porque esté con un delirio, ¿no? Porque dejó de beber y ya ve cosas, ¿no? Es una experiencia en la vida de la persona que se vuelve crónica. O sea que la persona está, una vez que inicia el fenómeno, toda la vida, ¿no? Y no hay una causa única, no hemos podido descubrir qué causa la esquizofrenia, ¿no? Lo que hemos observado es
que hay ciertas teorías que asemejan o que buscan regular o entender este fenómeno. Y la teoría más aceptada es la teoría dopaminérgica. La dopamina es un neurotransmisor, es una catecolamina que todos tenemos en el cerebro. Entonces, cuando se vio que los fármacos antipsicóticos bloqueaban la acción de la dopamina, la primera teoría, pues que es una teoría plausible, es decir, es que hay mucha dopamina. Si yo tengo un fármaco que baja los niveles de dopamina en el cerebro, pues quiere decir que la enfermedad es porque hay mucha dopamina. Y ahí fue la primera teoría dopamínica. Esta se replantea 20 años después. Se dice, bueno, sí, sí hay más dopamina, pero no en todo el cerebro, en áreas específicas del cerebro. Por ejemplo, en el cerebro medio, es donde hay más dopamina, y en la corteza cerebral hay menos dopamina. Y esta misma teoría se replantea después, también tomando en cuenta la dopamina, diciendo que lo que hay es una disfunción del tono dopamina, ¿no? Que puede ser dado por otras condicionantes, no necesariamente por la propia dopamina, sino por el glutamato, la regulación del NMDA, la serotonina, el GABA, etc. Entonces la enfermedad se vuelve mucho menos simplista, más complejo, por lo que no hemos determinado una causa. Entonces, si nos centramos en la teoría que es la más aceptada de la dopamina, lo que se observa es que hay niveles mayores aquí en este tracto. Estas son las vías dopaminérgicas en el cerebro. Esta es una representación esquemática de un cerebro y de su funcionamiento dopaminérgico, al menos en estas vías. Entonces, donde se observa un aumento sostenido de la dopamina es en el cerebro medio al grupo estriado, a los núcleos estriados, ¿no? Entonces, por eso se llama una vía mesoestriatal. Entonces, en esa vía mesoestriatal del cerebro medio del estrado es donde se ha observado que está sobreexpuesta el cerebro a altos niveles de dopamina. Y esta área es el área tal ventral, que es también recurrente teóricamente en el uso de sustancias, porque estas vías se afectan. Y esa es una de las explicaciones de por qué alguien que usa, por ejemplo, cristal, se psicotiza, que aumenta súbitamente la dopamina, y en esta área se ve pues el tono sostenido de esta sustancia hace que la persona esté entonces con síntomas psicóticos. Pero en contraparte, lo que hemos observado también a lo largo de la experiencia en el mundo es que la vía mesocortical, que va del cerebro medio a la corteza, se ve con una depresión de la dopamina. O sea que hay una desregulación. Hay más dopamina acá y menos dopamina acá, y eso da una serie de síntomas o de elementos sintomáticos, ¿no? ¿Cuáles síntomas son entonces de la enfermedad? Pues podemos entender síntomas que se llaman positivos o productivos, síntomas negativos o deficitarios. Los que más van a tener interés en lo forense van a ser los síntomas positivos, porque es cuando la persona puede tener un comportamiento, ¿no? Que llegue a generar hostilidad o incluso violencia o incluso asesinatos, etc. De estos síntomas, pues, tenemos las ideas delirantes, que son pensamientos irreductibles a la lógica. Se quiere decir que por más pruebas o evidencias que haya, el pensamiento no se reduce. Y pueden ser de muchos tipos. Las más comunes son las de referencia, que yo me siento observado, por ejemplo, por alguien. Las de persecución, que alguien nos está siguiendo, vigilando, etcétera, ¿no? Si ustedes van en un centro comercial caminando así, ¿no? Y pasan por un grupo de adolescentes, y los adolescentes sueltan una carcajada, una forma de pensar podría decir, ah, caray, se están riendo de mí. Hice algo que les dio risa. Otro diría, pues están chavos, se ríen de todo, ¿no? Ahí yo corrijo el error. El paciente no, el paciente dice, se están riendo de mí, y ese pensamiento se vuelve certeza. Y es cuando hablamos entonces de una certeza delirante. Estas ideas son persistentes. El sujeto empieza a transformar su existencia basado en esas ideas. O sea, entonces los vecinos me espían, entonces me echan los rayos láser por debajo de la puerta. Entonces yo no puedo salir porque si salgo ya van a saber, y si yo salgo me van a empezar a vigilar y siempre pasa ese carro, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de asociaciones que el sujeto se interpretan hacia sí mismo. Ese es el contenido delirante. Y ahí es cuando podrían actuar, ¿no? Por ejemplo, en detrimento de otra persona. Asimismo, hay alucinaciones. Las alucinaciones son aquellas percepciones sin objeto. Entonces, el sujeto, principalmente en esquizofrenia, son auditivas o visuales. Entonces, yo viera la enfermedad, escucharía una o varias voces que comentan mi actividad, que incluso pueden ser peyorativas. Imagínense que estoy aquí hablando y hay una voz que yo escucho, está diciendo, ay, mira, el doctor solo habla de puras cosas, y le contesta otra voz, sí, seguro no sabe nada, está re menso, etcétera. Ese diálogo, los pacientes lo describen y les angustia mucho. Entonces, esos fenómenos ocurren cuando la enfermedad tiene síntomas positivos o síntomas psíquicos.
De ahí se asocian otros trastornos en el pensar, en la forma en cómo construyen las ideas los pacientes, así como las experiencias que pueda tener, por ejemplo, de ser visto, observado o controlado, como este síndrome de automatismo. Y los síntomas negativos, que son síntomas deficitarios, que van dirigidos más a la ausencia de funciones, ¿no? Tanto la expresión afectiva, el pensamiento está como lento, hay pocas palabras, poca expresión de ese pensamiento y hay poca volición. Incluso pueden estar sentados. Yo tengo pacientes que, ¿tú crees que se la pasa, dicen las familiares, sentados todo el día en el sillón y no hacen nada? Pues es que no hay ese sustrato, ¿no? Hay predominio de estos síntomas negativos, ¿no? Pero no son los únicos, son otro cortejo sintomático que se va a asociar a este desarrollo crónico de la patología. Síntomas cognitivos, síntomas afectivos, ya sea su restricción o la tristeza o la manía, cuando son fenómenos esquizoafectivos, ¿no? Síntomas motores, como ligero temblor, movimientos anormales, o síntomas, se llama síntomas neurológicos blandos, ¿no? Así como desorganización del pensamiento y los otros que ya vimos, ¿no? Los positivos serían más o menos así, donde el sujeto tiene desorganización de sus conceptos, que pues lo puede llevar a la excitación de la conducta, ¿no? Donde no busca dañar a alguien, pero puede dañar a alguien en ese fenómeno. Si alguien se agita, acuérdense, la agitación es una conducta sin un fin específico. Entonces, el fin no es lastimar a alguien, robar, hacer un crimen, ¿no? Simplemente está desorganizada su conducta, ¿no? Si lo asociamos a conducta alucinada, a síntomas de suspicacia, de juicio, o a las francas ideas delirantes, donde el sujeto se siente vigilado, observado, perseguido, ¿no? Puede desencadenar entonces sí fenómenos de hostilidad, donde estos sujetos hostiles son los que son más característicos de las ciencias forenses, son los que más han estudiado. ¿Y por qué se da? Como les decía, un aumento en la dopamina en esta vía que ya habíamos descrito, pues nos puede llevar a una mayor agitación, a violencia o agresión, o a la franca hostilidad. En contraparte están los síntomas negativos, donde el sujeto está continuamente afectado o deficitario en sus funciones. Poca conversación, apático, distancia afectiva, embotamiento afectivo, ¿no? Pensamiento estereotipado o aislamiento. Entonces la persona pues rara vez va a cometer un acto aquí, sí, cualquier acto, perdón, producto de la, tiene más bien una inhibición. ¿Y qué ocurre en esta inhibición? Pues que hay menos dopamina, menos sustratos. Entonces el sujeto no piensa con claridad, tiene síntomas afectivos o no tiene interés por muchas cosas. ¿Qué es la causa? Pues como les decía, es multicausal, no podemos hablar de una sola causa, sino que se asocian factores ambientales y factores genéticos, ¿no? Los factores genéticos son los más importantes. Ustedes observan, tiene una heredabilidad de esta enfermedad, pero no son determinantes. ¿Qué quiere decir? Que si fueran determinantes, y si dos sujetos gemelos monocigóticos son los que comparten la misma bolsa, o sea, son idénticos, son los gemelos idénticos, si fuera genéticamente la enfermedad, entonces aquí sería 100%, ¿no? O sea, si lo tiene uno, lo tiene el otro, y no, es la mitad. Entonces, eso habla de que sí hay un aumento de riesgo, por ejemplo, los hermanos, o ser hijo de un padre afectado, eso me aumenta el riesgo. Si los dos padres están afectados, 46%, casi la mitad, es un volado de que salga con la enfermedad o sin la enfermedad. Eso quiere decir que hay una mayor predisposición o vulnerabilidad dada por factores genéticos de la enfermedad, pero no son las únicas. Está el ambiente, que también genera un estado pues inflamatorio perinatal, ¿no? Que puede favorecer que ocurra en el futuro la enfermedad, incluso infecciones, hambrunas, etcétera, junto con factores ambientales postnatales, traumatismo, precariedad afectiva, negligencia parental, entre otras, le va dando a ese cerebro cierta vulnerabilidad para que ocurra el fenómeno, y si eso lo sumamos el estrés, ¿no? De estos factores psicosociales de la vida cotidiana o el uso, por ejemplo, de marihuana, el sujeto aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿no? Una vez instalada la enfermedad, pues ya no hay vuelta atrás, ya nos dijo todos los clínicos que observaban estas enfermedades. La historia va más o menos así. Como ya tenemos un cerebro vulnerable, entonces va a haber algunos datos premórbidos, ¿no? El niño no era igual a los hermanos, a lo mejor era más aislado, un poco retraído, no aprendió a hablar rápido, etcétera, ¿no? Luego viene una fase prodrómica donde pueden llegar a tener ciertos fenómenos psicóticos transitorios. Pero no es hasta que irrumpe el primer episodio de franca psicosis cuando podemos hacer el diagnóstico. Aquí ya podemos decir, esta persona tiene todos los síntomas de algo que se llama esquizofrenia. Y entre más nos tardemos entre que empiece el síntoma en que haga el diagnóstico, esto es determinante para el futuro de la persona. Por eso mucho del conocimiento
psicológico o psiquiátrico va dirigido a disminuir esta brecha, porque el pronóstico cambia. Y una vez teniendo el diagnóstico, pues se establece un tratamiento. Y el tratamiento tiene múltiples recaídas, ¿no? Y entre más recaídas tenga, pues va a haber más deterioro en la funcionalidad, hasta llegar a una fase que se estabiliza. Esta fase, que es un año, se llama fase crítica o de años críticos, etcétera, tiene más o menos una duración entre 5 y 7 años. Y una vez que empieza la enfermedad, ya después como que se empieza a estabilizar y es mucho más fácil hacer otro tipo de intervención, ¿no? Entonces, el tratamiento para esta enfermedad tan compleja es la piedra angular de los fármacos antipsicóticos. Si yo no doy fármacos antipsicóticos, las demás intervenciones son o resultan insuficientes. Pero si yo las combino, tengo mucho más riesgo, mucho mejor pronóstico de que la persona tenga ciertas capacidades que mejoren y disminuye el riesgo de que tenga no solo más estigma, sino más carga social por la enfermedad, más pobreza y más violencia. Entonces, la combinación de fármacos, pero como elemento esencial, los antipsicóticos va a favorecer de que se vaya para acá, ¿no? Donde hayan estado de mejor bienestar, una mejor calidad de vida, y evitemos pues este gran sí. ¿Qué es entonces la violencia? Pues ya seguramente ustedes conocen el concepto de la OMS o de la OPS, que es muy similar, donde la violencia se define como el uso intencional de la fuerza física o el poder, o como una amenaza contra uno mismo, una persona o grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de un daño psicológico, lesiones, muerte, privación o mal de salud. Pero es el uso deliberado de la fuerza. La OMS incluye el poder, aquí le ponen como el poder real, ¿no? Para uno mismo, para los demás, ¿no? Entonces, en la población general, cuando uno empieza a explorar qué piensa la gente, pues muchas de esas ideas van dirigidos a que la idea extendida de que la enfermedad y la psicosis están asociadas con la violencia. Es una percepción que se refuerza en los medios de comunicación, ¿no? Es un paciente con una enfermedad mental como esquizofrenia, no es necesariamente violento. Puede haber factores de riesgo, como veíamos, los síntomas positivos, ¿no? Un predominio de síntomas positivos que si lo combinamos con sustancias o con factores de desaveniencia social que pueden favorecer las conductas violentas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una persona con esquizofrenia que se dejó de tomar su medicamento, tiene síntomas psicóticos y aparte usa sustancias, entonces voy favoreciendo que la persona esté más en su estado pues corporal, su estado mental esté como más a la expectativa y que pueda desencadenar una conducta de agresión o una conducta de violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si están controlados los pacientes, la verdad es que no son violentos. La mayoría de reportes hablan de que las personas con esquizofrenia no son más violentas que el resto de las personas. De hecho, se asocia más con violencia el uso de sustancias. Hay muchos estudios, por ejemplo, que han determinado que el alcohol y en los bares, ahí por ejemplo en Escocia está el bar y en el kilómetro alrededor, donde el bar es el centro de ese kilómetro medido, hay más peleas, más riñas, más crímenes relacionados con la violencia que en el resto de kilómetros alejándose del bar, ¿no? Así que quiere decir pues que el alcohol es un facilitador. Las sustancias son facilitadores de la violencia, no es que las causen per se, sino que facilitan que ocurra. Así mismo ocurre en las personas con esquizofrenia. Si yo tengo una enfermedad, dejo de tomar mi medicina, entonces estoy como más susceptible a que alguna de mis conductas sea cercana. Pero no significa que todas las personas con esquizofrenia sean violentas, ¿no? Esto es reforzado y genera estigma en las personas que viven con este tipo de enfermedad, sobre todo por los medios masivos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los retratan como violentos, como peligrosos, como agresivos, cuando en realidad pues, no necesariamente son así, ¿no? Se ha estimado entonces que, por ejemplo, en todos los homicidios, cerca del 5 al 20% han sido perpetrados por personas con esquizofrenia. Entonces tenemos que la mayoría de las personas que cometen homicidios no tienen la enfermedad. Entonces hay un sobreregistro, ¿no? Sin embargo, hay delitos violentos graves como asesinato múltiple, asesinato sexual, homicidio seguido de suicidio o parricidio, o homicidios agravados con ensañamiento, como lo vemos ahora en el crimen organizado, ¿no? Hace pensar entonces que la persona tiene una enfermedad mental, cuando no, simplemente es mala. Como si la maldad fuera enfermedad y no, pues parece que es más bien una conducta, pues una característica de la condición humana.
Vean, estas son dos notas con mucha diferencia de tiempo. Dice así en el periódico, ¿no? Esto creo que está en la Organización Editorial Mexicana. Dice, creo que es El Sol, ¿no? De mujer que padecía esquizofrenia se arroja desde un quinto piso y hay una forma de violencia hacia sí mismo, ¿no? Curiosamente, 1 de cada 10 pacientes con esquizofrenia se suicida. Y esto, vean, el esquizofrénico a causa de la misma, ¿no? Cuando volvió un año después era un enfermo de esquizofrenia que nunca podía trabajar. Como que lo importante no es si estuvo sometido a un estrés terrible por ser de la milicia, sino que es, ¿no? Entonces las notas continuamente hay esa forma de expresarse al paciente, ¿no? Por eso es que históricamente en la sociedad continuamente se explica la violencia como consecuencia de un sin razón o de una forma de enfermedad mental, cuando no. Parece que a lo largo de la historia los seres humanos somos violentos. Tenemos que regular esa violencia a través de la cultura, de la sociedad civilizada, de mejorar nuestro contrato social, etcétera. Pues en el lenguaje coloquial, pues usamos palabras como locura, enfermo mental, esquizofrénico, trastornado para explicar la violencia. Ah, seguro se puso loco. Así yo he oído que dicen, cuando en realidad pues, simplemente está enojado y se peleó, ¿no? Pero no es porque esté loco, es porque así es la persona. Los pacientes con una enfermedad mental como esquizofrenia sufren frecuentemente de esa estigmatización sobre la peligrosidad. ¿Por qué? Porque le atribuimos a las personas con una enfermedad como esta una conducta que no es previsible, ¿no? O que es agresiva, o que es a veces peligrosa. Sí, creo que no puedo. eh, a ver si puedo ver el video. Entonces, Una esquizofrenia protagonizó esta persecución policial en Perú. Su mamá y a sus hermanas, él salió corriendo de su casa y se subió a una montaña desde donde lanzaba piedras a los uniformados. Nomás quiero que Después de vean. herir a un policía, resbaló desde la cima, cuesta La abajo, nota finalmente. es la enfermedad. ¿No? La policía lo llevó al hospital donde está recibiendo tratamiento psicológico. Es una nota, es donde una persona está agitada. Persecución policial en Perú. Lo importante es que tiene enfermedad mental. Sus hermanas, él salió corriendo de su casa y se subió a una montaña desde donde lanzaba piedras. Los uniformados, después de herir a un policía. Pues lo que vemos ahí en ese video pues es eso, ¿no? Es sacar la nota, pero sacarla en relación a la enfermedad mental, ¿no? Entonces, la peligrosidad forma parte de este estereotipo que se ha formado, se ha vinculado, de que tenemos que ser como muy cuidadosos, pues, como sociedad, en que no esté completamente unido. ¿Por qué? Porque son fenómenos distintos, que a veces se combinan. Es una combinación y ahorita vamos a ver más, varios modelos en los que pueden explicar este fenómeno, ¿no? Entonces, el conocimiento popular ha hecho que la figura de la persona con esquizofrenia, ¿no?, se le atribuya ciertas características o cierto estigma por su riesgo de comportamiento violento. Se perciba como peligrosa, como impredecible, como propensa a manifestar comportamientos raros, como la impulsividad, que no necesariamente es de la esquizofrenia, es de otras enfermedades, ¿no? La agresión, ¿no?, entre otras. Vean pues, en las notas, ¿no? Inquieta el monstruo de Catepec, eso ya es una nota de antes de la pandemia, cuando lo atrapan, ¿no? Y dicen, la nota así lo decía, el Día Mundial de la Salud Mental pone foco rojos en el asesino de Catepec, que probablemente padece. O sea, ni siquiera tiene la certeza el periodista, pero ya le están dando una atribución, ¿no? Si independientemente si es o no es, ¿no? Ya tiene esa atribución que favorece esta idea de que las personas con esta enfermedad son violentas. Pero la conducta agresiva en los sujetos con esquizofrenia tiene un origen heterogéneo, no es único. Y sí, claro, se complica cómo hacerlo, cómo manejarlos en la práctica clínica, ¿no? O sea, hay muchos factores que contribuyen a que ocurran eventos y entonces sí ocurran estos dos fenómenos en una sola persona, ¿no? Por ejemplo, que tenga una personalidad particular con rasgos antisociales, sociopáticos, tenga antecedentes de haber sido violento, que tenga creencias paranoides activas, o sea, la persistencia de síntomas positivos, alucinaciones que se llaman como imperativas, ¿no? Que obliguen a la persona a actuar de cierta manera, que tenga abuso de sustancias, impulsividad, actos o intentos suicidas previos, excitación o excitación, o sea, va creciendo, ¿no? Para que la persona sea o se vuelque ante la violencia. Este autor
describe dos tipos de violencia, que es una dada porque el sujeto deja de consumir su medicación, o sea, vienen los rebotes de síntomas positivos, o que usa sustancias aún medicado, ¿no? Y otra que tiene que ser en aquellas personas que no son respondedores a tratamientos. Es más difícil controlar esos síntomas positivos. Entonces, este autor vincula la violencia, la conducta puede ser agresiva o violenta, a la persistencia de síntomas positivos, ¿no? Este es uno de los modelos, es el modelo de Witt, que intenta explicar por qué en esquizofrenia puede haber una conducta agresiva, ¿no? Y ustedes pueden ver en la pantalla, desde dificultades en el desarrollo, que se aumentan con la vulnerabilidad para la resolución de problemas, más una red de apoyo inadecuada, pues aumenta el riesgo de conducta violenta. Que sea rechazado por los servicios de atención, que puede generar conducta violenta, que haya fracaso escolar y eso lo lleve a una descompostura social o un fracaso social, que haya desempleo, que esté vinculado a algún grupo criminal, entre otras cosas, ¿no? Pero vean acá, si abusa de sustancias, por todas las condiciones, ¿no? La sintomatología activa del abuso de sustancias, pues eso me puede llevar directamente a la conducta. Otros modelos, que a mí me hacen así muy interesantes, es la doctora Fresan, que es una experta pues, en esquizofrenia. Ella dice que, bueno, pues hay una serie de condicionantes, ¿no? Que pueden ser la presencia de síntomas positivos. Las ideas delirantes, que principalmente sean de persecución, de control y referencia, y se combinen con alucinaciones, ¿no? De voces que comenten o conversen de una forma peyorativa lo que hace el sujeto. Si eso fomenta la convicción de ser amenazado, de yo sentirme amenazado, pues voy a estar a la expectativa de generar una defensa. Y esa defensa me puede llevar a la acción, al actuar de una manera violenta, ¿no? Sería más o menos el modelo, el paz inicial, el sujeto está irritable o agitado, que puede ser manejado por los familiares, si son familiares que lo contienen, pues ahí baja la agitación. Si no es posible, pues puede estar con la fase activa, con síntomas muy claros, principalmente alucinaciones y delirios, como veíamos en la diapositiva anterior, generar conductas que sean consideradas agresivas y violentas, ¿no? Estas conductas pueden estar favorecidas una vez que el sujeto es atendido. Por ejemplo, que se hospitalice, le da uno el medicamento, va a estar bien, pero empieza el sujeto a tener una sobrecarga familiar, a tener poca conciencia de la enfermedad, que eso ocurre muy frecuentemente, que deje el medicamento, que el sujeto tenga una recaída y ya no regresa acá, sino es más fácil que aumente la fase activa y que tenga más conductas hostiles, agresivas o violentas, ¿no? Y que eso lo lleve a una nueva rehospitalización, que es como un círculo giratorio de la puerta, se llama la puerta circular o la puerta giratoria de los hospitales psiquiátricos, ¿no? Llegan, llevan al paciente, el paciente mejor estando en el hospital porque lo cuidan, come bien, tiene todos los servicios, pero aparte le dan el medicamento. Se mejoran, está mejor, se regresa a su casa y en su casa hay una sobrecarga, están cansados, no entienden qué le pasa a la persona o no tienen interés en cuidarlo, etcétera, y van favoreciendo que recae. Vuelve a recaer, se pone mal, se pone agresivo, como en el caso del video que veíamos, lo vuelven a hospitalizar una y otra vez. Y eso no favorece una remisión o una recuperación sintomática. Entonces, hay un modelo de interacción, un modelo estadístico, donde hay variables individuales, como es la personalidad, ¿no? El antecedente de conductas violentas. Hay variables clínicas, como la persistencia de síntomas psicóticos. Hay una alta vulnerabilidad, la persona es vulnerable. Y hay variables sociales que pueden precipitarla, abandono social, violencia dentro de la casa, que él sea víctima, ¿no? Y no victimario, y que eso desencadene en una conducta violenta. ¿Qué implicaciones puede tener? Para irle dando cierre, ¿no? Frecuentemente la violencia es endonuclear. Entonces, si uno observa estos fenómenos, uno no ve casos como los que veíamos en el periódico, ¿no? Así espectaculares, aunque la nota lo busque, la mayoría de actos de violencia en las personas con esquizofrenia es dirigida hacia familiares cercanos, ¿no? O sea, el crimen puede ser efectuado de forma más impulsiva, ansiosa, sin planificar, desorganizada, dirían los textos incluso de forense. El acto criminal es un acto desorganizado. Uno ve historias donde la persona o el paciente, es un caso, el paciente asesina a la mamá, y cuando uno lo interroga, le dice, no, pues yo no quería matar a mi mamá, yo quería matar a mi hermana, pero mi mamá se atravesó. En eso, que te lo diga con esa claridad, pues es una persona que no buscaba cometer específicamente ese crimen, sino otro. Pero el sujeto en ese mundo desorganizado lo actúa, ¿no?
Un enfoque puede ser aquel que subestima, pues, que la persona o la prevalencia de esta conducta agresiva en la esquizofrenia, sobre todo en la familia, ¿no? Entonces uno hay que explorar, una de las acciones que uno tiene que hacer es explorar conductas agresivas, hostiles, ya sea verbalmente o con cosas a, a la familia, ¿no? Lo curioso es cuando uno analiza, pues, o ve los reportes que se han ido describiendo, es que las personas con esquizofrenia, pues, son más, o tienen más riesgo de haber sido víctimas que ser perpetradores, ¿no? Entonces, parece que son más fácilmente violentados que ser víctimas. Pero las personas con esquizofrenia tienen muchas más probabilidades de sufrir violencia que de perpetrarla, ¿no? Aunque la mayoría de casos de reportes, todo va dirigido a la perpetración. Entonces, no se ha estudiado este fenómeno tan interesante sobre si es perpetrador o víctima, o si es víctima de mucho tiempo y luego hace un acto desorganizado donde pueda lastimar de una manera excesiva o matar a alguien. Entonces ya ahí está, ¿no? Pues es que es malo porque tiene la enfermedad, cuando tiene toda una historia, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho los forenses? Pues buscando o intentando limitar, predecir algún evento violento, pero es muy, muy complicado, ¿no? No podemos hacerlo, ¿no? Todavía no tenemos esos elementos. Podemos irlo intuyendo si va escalando, ¿no? Esa forma de expresión de la violencia. El problema entonces se relaciona con un patrón más continuo de hostilidad, comentarios acusatorios, agresión verbal, que debe ser abordado en ese momento y no esperar a que siga creciendo. El tratamiento de las conductas violentas, entonces, debe centrarse en los factores de riesgo, disminuir el uso de sustancias, esta desaveniencia social, que sea victimizado, etcétera. Y no solamente en el tratamiento. El tratamiento tiene que tener el paciente porque es la única manera que el sujeto pueda tener una remisión de los síntomas. Pues los fármacos son eficaces, ¿no? El problema es que no se lo, es que en un porcentaje muy alto dejan de tomar, porque es un tratamiento. Si yo tengo una enfermedad crónica, tengo que tratarme de manera crónica. Muchos pacientes lo que hacen es no hacen eso. Se lo toman un periodo de tiempo, lo dejan de tomar, lo vuelven a tomar, lo dejan de tomar. Que a veces, cuando se estudia el fenómeno de la adherencia terapéutica, también en sociedades, en personas, por ejemplo, que tienen diabetes o hipertensión, se observa lo mismo. Que toman el medicamento y luego lo dejan de tomar. Ay, pues estoy bien, ¿para qué me lo tomo? Y al rato tienen la glucosa en 300, ¿no? Eso también se observa en la enfermedad mental, en la esquizofrenia en muy particular, porque el 80% en 4 años casi siempre deja de tomar. Hay que estar muy al pendiente como tipo de salud, ¿no? Y hay fármacos que son mucho mejores para la violencia, por ejemplo, la clozapina, ¿no? Es tal vez el mejor para la violencia. La doctora Fresan diseñó un instrumento que es como para evaluar cómo uno percibe a las personas con esta enfermedad. Y esa es la viñeta que describe, ¿no? Por ejemplo, Juan es un hombre de 25 años de edad, hasta hace un año su vida estaba bien, pero las cosas empezaron a cambiar. Él pensaba que la gente a su alrededor estaba hablando mal de él. Juan estaba convencido de que la gente lo espiaba y que podía escuchar lo que él pensaba. Eventualmente Juan no pudo trabajar debido a sus pensamientos y se la pasa encerrado en su cuarto la mayor parte del día. Juan escuchaba voces, aun cuando no había nadie cerca de él. Esas voces le decían que lo que tenía que hacer y lo que tenía que pensar. Él ha estado viendo así por 6 meses. Entonces uno le pregunta a los observadores, a los que leen la viñeta, pues, ¿cómo se comporta Juan verbalmente? 0, no es agresivo. 1, hace mucho ruido, grita con enojo. 2, grita con insultos. 3, maldice repetidamente, hace amenazas. 5, hace claras amenazas de violencia, te voy a matar, o pide ayuda para que, ¿no? Consigo mismo, igual. No es agresivo. 1, se pica, se araña, se cae el cabello. 2, se golpea la cabeza con los puños contra objetos. 3, se corta, se raspa, se quema. 4, se mutila. Hay cortaduras, daños, fracturas o intentos suicidios. ¿Cómo se comporta con los objetos? Pues 1, da portazos, desparrama cosas, hace tiraderos, avienta objetos, patea muebles. 3, rompe objetos, quiebra ventanas. 4, prende fuego, avienta objetos peligrosamente. Con otras personas, 1, hace gestos amenazadores, jalonea. 2, golpea, patea, empuja o jala el cabello. 3, ataca causando daños de leve a moderada consideración. Y 4, ataca causando severo daño físico, fracturas, laceraciones, daño o incluso la muerte, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, si Juan cometiera un delito, lo consideraría inimputable, ¿no? Ya entrando en el terreno legal, que no es culpable del delito porque tiene afectadas sus facultades mentales, ¿no? Entonces, estas son las 4 posibilidades de respuesta: totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo, desacuerdo o de acuerdo, ¿no? Y luego dice, considero que Juan es una persona peligrosa para la sociedad, leyendo la viñeta, ¿eh?
¿Qué contestan? Cuando empezó a tratar este cuestionario para ver qué pensaban las personas, pues, por ejemplo, una muestra muy grande consideraba que la persona era inimputable si es que cometiera algún delito por los síntomas, ¿no? Pero lo curioso es cuando directamente le preguntabas, ¿no? Y es una muestra un poco menor, si era peligroso, leyendo la viñeta solamente, un gran porcentaje consideraba que sí era agresivo y que sí era peligroso. Una muestra homogénea de, pues estuvo pareada, 50-50, etc. ¿Qué vemos? Pues que con los elementos que yo tengo, no podría yo contestar de manera afirmativa a estas dos opciones, y sin embargo se contestan afirmativamente. ¿Qué pasa con los estudiantes de psicología? Lo ven como agresivo en la viñeta. No lo ven tan peligroso como la muestra general que veíamos en esta, ¿no? De 44%. ¿Y qué pasa con los estudiantes de medicina? Lo ven agresivo y lo ven peligroso. Entonces eso fomenta esa idea, la idea del estigma, ¿no? De que entonces de que la persona por el simple hecho de tener una enfermedad mental que afecta pues el vínculo con la realidad pueda ser suficiente para considerarlo. Pues actualmente no existe una excepción automática de responsabilidad criminal en la esquizofrenia, porque hace énfasis en las características del delito que pudo haber cometido y las características clínicas en el momento que cometió el delito, ¿no? Ahí va un ejemplo, está una persona con una enfermedad mental, esquizofrenia, lleva un año encerrado en su cuarto, no quiere salir, le dan de comer, come un poco, sale al baño, se vuelve a regresar, no se ha bañado, está sucio y está pensando que lo están buscando de un grupo criminal para matar. Entonces él está perpetrado en su cuarto, pero tiene un rifle. En algún lugar escuchó un una persona, un adulto mayor que traía un bastoncito y iba caminando por la calle en la noche. Y eso fue suficiente para que el sujeto agarrara el rifle y le disparara. Ahí, pues, el dilema es si el sujeto tiene responsabilidad criminal por haber disparado hacia la otra persona, porque estaba totalmente sintomático al momento que comete el delito. Entonces ahí, ¿qué percepción tendríamos nosotros? ¿Qué haríamos si lo consideramos inimputable o no? Parece que sí, ¿no? Y eso no solamente, como veíamos en las muestras generales, puede estar influido por los mitos y las creencias que tenemos alrededor de esta patología, ¿no? ¿Por qué? Porque el estigma acerca de la violencia y la enfermedad mental se sustenta en muchos malentendidos, ¿no? Vamos a revisar algunos rápidamente. Por ejemplo, en que son violentos, per se, ¿no? Como veíamos en el caso de la viñeta. Yo ya tengo la percepción de que el sujeto es violento solo porque está en una enfermedad, porque todavía no ha hecho ningún acto violento. Y no es que sean más violentos que otras personas, no hay una clara evidencia de eso. Incluso son menos si están medicados. ¿Qué otro? Pues que deben estar encerradas. Ese es un mito. Pues no, pues ¿por qué van a estar encerradas? Pueden hacer una vida casi completamente normal con un adecuado tratamiento, una adecuada remediación cognitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Son un castigo, equivalen al retraso mental o que las drogas la causan. Pueden favorecer, por ejemplo, el cannabis puede favorecer hasta 2 veces la presencia de la enfermedad. Que es por culpa de los papás. No, tiene herencia genética, sí, pero no es la culpa de los padres. ¿Que es contagiosa? No, no se contagia. Que se hereda solo es un factor de riesgo. Tal vez el más importante, pero es un factor. O que no pueden decidir sobre sí mismos o sobre sus tratamientos. Entonces, pues hay una noción general de la inimputabilidad asociada al reconocimiento de la enfermedad mental, que es algo que puede proteger a los personas con enfermedad mental, pero los puede también quitar de todos sus derechos, ¿no? Que ese es como el dilema. Hay una importancia para la realización de reformas en la práctica psiquiátrica que venimos viendo ya desde el sexenio pasado, ¿no? Que se ha venido, bueno, desde mucho antes, desde la gran apertura de los hospitales, desde que se cierra la Castañeda y los pacientes se intentan, se reintegren a la vida social, ¿no? Eso ha sido muy complicado, sí, difícil, sí, porque a veces no hay familia a donde llegar, la familia no los quiere, etcétera, ¿no? Entonces no podemos descartar en estas personas responsabilidad criminal ni percepción de agresividad, pero sí podemos modificar factores de riesgo que los lleven, ¿no? Que lo lleven a que la persona actúe de una manera violenta. Pues muchas gracias. No sé si hay comentarios o preguntas. ¿Me puede explicar mejor la relación de marihuana y la enfermedad? Sí, la cannabis, la verdad es que
La marihuana tiene un componente psicoactivo, ¿no? Bueno, dos en realidad que son más asociados al efecto este psicoactivo, el delta 9 tetrahidrocannabinol y el delta 8, ¿no? El delta 9 tal vez es el más estudiado. Parece ser que el efecto que tiene esta sustancia que viene con la marihuana es sobre los receptores CB1. Hay dos receptores de cannabis en el cerebro. Los CB1 son más comunes en el cerebro y los CB2 más comunes en el resto del cuerpo. Pero parece que hace que el hecho de fumar mucha marihuana, más de 50 veces, aumenta el riesgo 2 veces de desarrollo de esquizoide. Eso es en los elementos, en los estudios epidemiológicos, ¿no? En las grandes cortes como la de Dunedin, donde se observa pues que los usuarios frecuentes que tienen vulnerabilidad para desarrollar la enfermedad son aquellos que pueden desarrollarla con la marihuana. Aquellas personas que fuman marihuana y tienen síntomas psicóticos, como ideas delirantes o incluso alucinaciones durante la intoxicación, tienen también más riesgo. Hay solo un estudio que dice que al año, eh, la mitad de estas personas que tuvieron síntomas psicóticos por el uso de marihuana ya van a tener el diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, se ha establecido una relación por esta actividad de los receptores, porque potencia no solo el tono dopaminérgico, sino otros elementos que aún están en estudio para desarrollar la enfermedad. No es que la marihuana los cause, no. En personas vulnerables que usan marihuana puede desencadenar o antes de tiempo la enfermedad o que duplique el riesgo de que ocurra. Entonces, por eso es que no es, sé que hay que ser como precavidos. Una de las precauciones que dice esta corte es que, pues, que la persona en la vida no llegue a 50 veces, ¿no? Que no se fume 50 churros, pues. Ese es como un límite que ha marcado ese estudio epidemiológico, pero hay otros, ¿no? Entonces parece que hay una relación que todavía no es causal, pero es un factor de riesgo asociado e independiente. Hay factores de riesgo que son independientes, ¿no? Como el factor de riesgo genético y otros que son como factores de riesgo sociales que se van asociando, ¿no? La marihuana es un factor de riesgo independiente. Entonces, con eso explico esta relación. Ya no hay ninguna duda. Hombre, pues, muchísimas gracias por la invitación. Espero que les haya sido clara la presentación. Sí, muy clara. Doctor, agradecemos mucho su atención, el que haya acudido con nosotros, el que ha estado presente aquí durante las ponencias y pues esperamos tenerlo de visita en algún otro evento que realicemos. Y con gusto, Gracias. me despido, bye. Adiós.